Desde octubre de 1993, Nuremberg cuenta con la Calle de los Derechos Humanos, obra del artista israelí Danny Caravan, como se ve aquí, quien en 29 columnas de cemento, la pared de una casa y un árbol presenta los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 30 idiomas distintos. Así se trata de representar el valor universal de estos derechos para todos los pueblos y razas. En esta otra imagen aparece un paisaje neoyorquino, un atardecer en Nueva York, en la que tuvo lugar el caso pionero sobre consentimiento informado, como yo les comentaba, 1914, y donde las Naciones Unidas en 1948 dictaron el segundo, digamos, la segunda generación de derechos humanos a través del tratado aceptado por todas las naciones, la Declaración Universal de los Derechos Humanos culturales, económicos y sociales, denominados también prestacionales. Vale decir, se ha convertido Nueva York en otra ciudad bioética. Si hablamos de Nuremberg y de Nueva York, y lo haremos seguidamente de Helsinki, evidentemente estamos refiriéndonos a tres ciudades que marcaron, o por lo menos albergaron en su seno a quienes estaban imbuidos de estas ideas, marcaron, como digo, estas ciudades el punto de partida de las primeras normas éticas internacionales de gran porte. Nuremberg, Helsinki y también el Tratado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí está. El filósofo norteamericano George Annas, en el 2004, ha sostenido, yo ignoraba este pensamiento que de alguna manera venimos a compartir con este pensador, ha sostenido entonces que la Segunda Guerra Mundial fue el crisol en que se forjaron tanto los derechos humanos como la bioética, y de entonces ambos han estado vinculados por la sangre. Vale decir, un pensamiento similar al que suscribimos, solo que en nuestro caso lo reportamos más específicamente al Holocausto como punto de partida, siempre dentro de la Segunda Guerra Mundial. Una imagen más límpida, más diáfana, es esta del puerto de las afueras de Helsinki, en la ciudad blanca, una ciudad realmente con colores celeste y blanco a cada paso. Aquí domina en el centro, casi hacia el ángulo superior izquierdo, la cúpula de la catedral luterana, enorme, y abajo a la derecha está la biblioteca de la universidad. Al fondo, el puerto, algún barco que se va o que viene, completan el paisaje. Esta ciudad fue importante, lo sigue siendo, porque allí se dictó la declaración de Helsinki sobre las investigaciones en seres humanos. Como dice un gran bioeticista español, Ruiz Serrano Calderón, los médicos quedaron atribulados, los médicos del mundo. En 1945 tenían urgencia por dictar algún tipo de pronunciamiento para deslindar la responsabilidad que cabía a la ciencia médica en el desastre que habían hecho los pseudomédicos nazis. Más rápido llegaron los pensadores y escritores del Código de Nuremberg, porque obviamente fue menos democrática la emisión del documento. Se juntaron varios norteamericanos que sabían del tema y en un par de años se despacharon con un código como el de Nuremberg, que realmente es muy bueno. Tiene 10 artículos que pivotean alrededor del consentimiento informado como base. Más difícil fue
por tratarse justamente de una asamblea mundial de médicos, concebir primero la Asociación Médica Mundial y llegar a establecer la declaración. Esta, después de una serie de ideas y venidas en Londres, Chicago, etc., se dictó en Helsinki en 1964. El documento fue muy bueno, en cierto modo lo sigue siendo, pero ha perdido cierto vigor porque antes, en su nacimiento, giraba alrededor de un solo principio ético, vale decir, todos tenían el mismo derecho, las naciones participantes, según sus peculios e investigadores, como las más poderosas como las no tan poderosas, de participar de los beneficios y de compartirlos. Pero ya hacia fines del siglo pasado, las grandes potencias lograron abrir un rumbo en este cometido, y en sucesivas reuniones de la Asociación Médica Mundial se fueron estableciendo cambios, estableciendo un doble principio ético. A mí me tocó participar en la última reunión que se hizo preparatoria aquí en Buenos Aires en el 2013. Me invitó el profesor Tealdi, que es alma mater del grupo argentino en este tema, y allí elaboramos una suerte de borrador, un draft, para llevar a Fortaleza, Brasil. Lo asombroso es que al año siguiente se jugaba el Mundial de Fútbol en Brasil, como todos sabemos, mientras que el Mundial de Fútbol lo consumimos, yo también me agrego, alrededor de 5 millones de personas, y estábamos al tanto de todos los pormenores. Un año antes se había hecho una especie de mundial de la farmacopea, de los laboratorios, también en Brasil, pero nadie se enteró. De no haberme invitado de Aldi, no hubiese yo participado de esto. Evidentemente, la prensa, los intereses de la sociedad, en fin, diversos motivos llevan a este distingo, a esta discriminación. La declaración de Helsinki, podríamos culminar esta parte, recogió el espíritu del Código de Nuremberg para perfeccionar de un punto de vista procedimental y aún sustantivo, deviniendo así, como está remarcado en el color maíz, en la piedra angular de la ética de la investigación biomédica en todo el mundo, sobre la base de la garantía de acceso al mejor tratamiento probado, más allá de estas dificultades que surgieron luego y que llevaron al doble principio ético. Bueno, con todos estos elementos estamos en condiciones de suministrar, de procurar dar una definición, una aproximación a un concepto de bioética. Y comprobar cierta paradoja, porque la bioética es una parte de la ética, y no toda la ética. Pero al mismo tiempo es también algo más que ética. Como fenómeno social y actividad pluridisciplinar, procura armonizar el uso de las ciencias biomédicas y sus tecnologías con los derechos humanos en relación con los valores y principios éticos universalmente proclamados, atendiendo los problemas específicos regionales y locales. Se plantea así la necesidad de volver a remarcar, a volver a machacar, siempre será poco, la importancia que tiene el valor, el principio o mega principio de la dignidad humana.
la preeminencia del hombre por sobre la sociedad y aún por sobre la ciencia. Sociedad y ciencia que de última deben estar en función del ser humano. Dijimos que la bioética es parte de la ética, no toda la ética, y que es algo más que ética. Hay una evidente simbiosis, interrelación, interactividad entre ambas. Ciencia madre ética, su discípula preferida, la bioética. Y entonces es importante para poder determinar el rumbo que tomaron las distintas tendencias o corrientes bioéticas, las principales, estamos hablando, en el mundo, para poder discernir qué tipo de ética comulga. En amarillo hemos puesto así, aquí, en estas frases, éticas fundantes, y en verde de las primeras corrientes bioéticas, que son la bioética principialista y la bioética personalista. La bioética principialista, al darle importancia a la relación contractual, diríamos, del principio que establece esta relación, que es el principio de autonomía, evidentemente comulga con una ética relativa, una ética subjetivista. Mientras que la bioética principialista, al establecer a rajatabla, otorgar fundamento a la bioética de las virtudes, comenzando por la virtud de la prudencia, evidentemente es una bioética objetivista. La bioética objetivista está más cerca de la bioética europea, cercana a la Iglesia Católica, pero también, obviamente, agnóstica. Y en cambio, la bioética subjetivista o principialista sigue las filas, las obras importantes, sin duda, de los autores norteamericanos, en cierto modo los fundadores de la pluridisciplina. Aquí podemos, si acercamos un poco con el zoom, ver cuáles son los principios de cada una de estas corrientes. En esta vereda de verde pálido, bioética principialista o escuela de Georgetown norteamericana, los principios son los de no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. Ya explicaremos sucintamente en qué consiste cada uno de ellos. En verde intenso, la bioética personalista, escuela de Roma, tiene como principio el respeto de la vida, que deliberadamente tiene un cuerpo de letra un poquito mayor, porque sobresale con respecto a los otros principios muy importantes, terapéutico de totalidad, libertad y responsabilidad, socialidad y subsidiariedad. Bueno, estaba apurado, parece. Pero justo terminamos. Tom Beauchamp y James Childers, en su principal libro Principles of Biomedical Ethics, definen los principios de la bioética principialista, a los que aludíamos recién, como el de no maleficencia, vale decir evitar el daño. Este principio enfatiza la necesidad de no causar un daño, y es notable cómo aquí se vinculan la bioética y el derecho, porque la bioética habla del primum non nocere, tomando un adagio latino, y en cambio el principio jurídico de no causar daño prefiere referirse en latín al alterum non laere, pero ambas expresiones
están simbolizando la necesidad de no causar daño. El principio de beneficencia, la contracara del de no maleficencia, exige del médico la realización de actos conducentes a promover la salud del paciente. Y después también tenemos los principios de autonomía y de justicia, que son los que componen este tetraedro de la bioética principialista. Autonomía, que guarda un sentido contractual, y justicia, que tiene que ver con los recursos médicos y en general. La bioética personalista, decíamos que tiene preeminencia el principio de la dignidad humana, del respeto de la vida, y aparecen como subalternos al mismo los otros, el de terapéutico de totalidad, el de socialidad o de subsidiariedad, que podría ser bien corroborado por la situación actual de la pandemia, el deber que tenemos de guardar el aislamiento en beneficio de todos, porque aquí hay un deber elemental de solidaridad que obliga a contribuir voluntariamente a la medida de sus posibilidades al bien de sus conciudadanos. Y los principios de libertad y responsabilidad, que vendrían a ser la cuestión de la autonomía mirada desde la pelea de la bioética personalista.